Muy buenos días a todos, mi nombre es Hernán Garrido, profesor titular de Control y Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. En este video vamos a ver temas que tienen que ver con una metodología de diseño de sistemas mecatrónicos que es la que se basa en modelos. Los temas que vamos a ver son una pequeña introducción para diferenciar modelos y sistemas. Después vamos a ver cuáles son las etapas de diseño e integración. Vamos a ver la diferencia entre verificar y validar un modelo. Luego vamos a ver conceptos específicos de distintas etapas del diseño basado en modelos, que son estas que vemos aquí. Y finalmente vamos a entrar en técnicas específicas que se usan para modelar sistemas físicos, que van a ser en definitiva las plantas que vamos a controlar con nuestros sistemas mecatrónicos. Bueno, como primera medida vamos a diferenciar qué es un sistema de qué es un modelo, que muchas veces usamos estas palabras de forma intercambiable pero tienen significados distintos. Bueno, un sistema es un recorte de la realidad, ¿sí? Es un pedazo de la realidad. Y como la hemos recortado de la realidad, se queda definida una frontera, ¿sí?, entre el sistema y el resto del universo, y esa frontera hace de que aparezcan definidas entradas y salidas. Entonces, un sistema tiene entradas y salidas que lo comunican con el resto del universo. Pero lo importante aquí es que el sistema es algo concreto, ¿sí? Es una parte de la realidad concreta. Por ejemplo, la suspensión de un auto, ¿sí? Si vemos acá un automóvil y pensamos en la suspensión, ¿sí? Por un momento pensemos solo en la foto dentro de esta imagen, no en este diagrama, y pensamos solo en la suspensión. Bueno, la suspensión es una parte de la realidad que intercambia información, energía o materia con el resto de la realidad, ¿sí? Y la frontera que divide este recorte de la realidad del resto del universo hace que hayan entradas y salidas para esta información, materia o energía que se intercambia, ¿sí? Por otro lado, tenemos el concepto de modelo. Un modelo es algo abstracto, es algo que no existe en la realidad, ¿sí? Es algo conceptual. Y que puntualmente, es una representación simplificada de un recorte de la realidad, ¿sí? Que era un sistema. O sea, es una representación del sistema. Por lo tanto, hereda del sistema las entradas y las salidas, pero aparecen también suposiciones, también llamadas hipótesis o assumptions en inglés, que lo diferencian sustancialmente del sistema, ¿sí? Al ser una representación simplificada, estas simplificaciones son una parte muy importante del modelo, ¿sí? No solamente pasamos de algo concreto a algo abstracto, sino de que introducimos simplificaciones, ¿sí? En este caso de la suspensión de un automóvil, lo que vemos acá con estos diagramas de color naranja sería el modelo, ¿sí? Y vemos acá, por ejemplo, cuál es la simplificación. En vez de modelar todo este comportamiento hidrodinámico y complejo que hay dentro del neumático del automóvil, lo podemos simplificar como un resorte lineal, ¿sí? Y de manera similar con los efectos inerciales, por ejemplo, que pueden incluir inercias rotacionales, también las podemos simplificar, ¿sí? Todas estas simplificaciones son suposiciones que hacen al modelo y lo diferencian del sistema. Bueno, vamos a ver ahora estos conceptos de diseño e integración en detalle. Hay dos caminos muy importantes que como ingenieros siempre tenemos que saber diferenciar, que es el camino del análisis y el camino de la síntesis. Y son caminos opuestos. El camino del análisis es un camino para conocer, ¿sí? Cuando yo quiero obtener información. Por otro lado, el camino de la síntesis es un camino para crear. Es cuando yo quiero obtener algo nuevo, ¿sí? Al ingeniero normalmente le interesa más esta parte, ¿sí? La de crear.
En cambio, al investigador le interesa más esta parte, la de conocer. Lo que pasa es que para poder crear, muchas veces necesitamos conocer, ¿sí? Porque lo que vamos a crear se va a integrar en una realidad que debemos conocer. Por eso, como ingenieros debemos conocer estos dos caminos, el del análisis y el de la síntesis. El análisis nos hace ir pasando por estos estadios, que son la realidad, ¿sí? Cuando yo la recorto a la realidad, me quedo con el sistema, ¿sí? Donde estaban definidas esa frontera que a su vez definía las entradas y salidas. Ahora, el sistema, cuando yo, aparte de haber reconocido las entradas y salidas, hago simplificaciones, estoy haciendo un modelado, o también llamada modelación del sistema. Y el resultado de ese trabajo de modelado es un modelo o modelos, ¿sí? Como las simplificaciones pueden tener distinto grado de fidelidad, van a aparecer distintos modelos con distinto grado de fidelidad también. Ahora, una vez que yo tengo el modelo yo lo puedo utilizar usando un proceso que se llama simulación. ¿Para qué? Para predecir la respuesta de este sistema, ¿sí? Sin utilizarlo al sistema, ¿sí? La simulación es algo abstracto, algo que se hace con una computadora, ¿sí? No un experimento que se hace con la realidad, ¿sí? Y para eso necesito el modelo. Bien, por otro lado, en el camino de la síntesis, yo parto de requerimientos. Yo tengo una especificación del cliente que me dice cómo quiero que se comporte este sistema que todavía no existe, ¿sí? A partir de esos requerimientos, con un proceso que se llama diseño, yo obtengo un modelo, ¿sí? Del sistema. Todavía no tengo el sistema. Tengo un modelo, que es una representación simplificada de él. Luego, hay un camino bastante más laborioso que se llama el camino de la implementación, ¿sí? En el cual yo paso del modelo al sistema, ¿sí? Por ejemplo, acá el modelo de un controlador era simplemente una ganancia lineal, por ejemplo, y después para implementarlo resulta que necesité un sistema de procesamiento digital de señales, un procesador, necesité software, sensores, actuadores, ¿sí? Todo eso es parte de la implementación que me permite crear el sistema. Y una vez que tengo el sistema, este sistema hay que integrarlo a la realidad, ¿sí? Y ya empieza a interactuar con el mundo real y fundamentalmente con los usuarios, quienes eran los que habían explícita o implícitamente definido los requerimientos del sistema. Bien, entonces acá estas palabras claves que son diseño e integración son estas que tenemos aquí. Diseño es el paso de los requerimientos al modelo y la integración es el paso del sistema a la realidad. Lo importante es que este paso de diseño puede ser iterativo. Puede que el modelo que obtenga no se comporta como yo lo había requerido, ¿sí? Entonces, esa evaluación de ver cómo se comportó es esto que está acá. Son simulaciones, ¿sí? Entonces, esto, fundamentalmente, la parte de simulación, van a ser como una ayuda al diseño, ¿sí? Eventualmente podrían ser también una ayuda a la integración. Bueno, ahora vamos a diferenciar los conceptos de verificación y validación de los modelos, que también suelen confundirse. Antes de definirlos, vamos a aclarar unas cosas. En el contexto de las simulaciones, hay en realidad dos modelos. Hay uno que se llama modelo matemático, ¿sí? Que a veces también se le llama modelo analítico, porque son todos matemáticos en realidad. Entonces este es mal llamado matemático, pero es la palabra que más se utiliza, ¿sí? El modelo matemático son fundamentalmente ecuaciones diferenciales que aproximan la respuesta real del sistema, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales. Por otro lado está el modelo de simulación, que en vez de ser analítico es numérico, o sea que son ecuaciones en diferencias, que lo que hacen es aproximar la solución analítica de estas ecuaciones diferenciales. Bien, este paso de modelo matemático a modelo de simulación
en la práctica se suele hacer de manera automática usando herramientas como por ejemplo SymPy de Simulink. Se puede hacer utilizando este paso del modelo matemático al modelo de simulación, o sea, pasar de ecuaciones diferenciales a ecuaciones de indiferencias. En la práctica se hace mediante herramientas que lo permiten realizar automáticamente, ¿sí? Como Simulink de MATLAB o también como SymPy de Python, ¿sí? Son algunos ejemplos de herramientas que me permiten pasar de un modelo matemático, o sea, de ecuaciones diferenciales, a ecuaciones en diferencias. Y estas ecuaciones en diferencias muchas veces ni siquiera las ve el usuario, ¿sí? Ve simplemente un entorno de simulación con diagramas en bloques que permiten experimentar sobre el modelo matemático. Bien, habiendo diferenciado esto de modelo matemático a modelo de simulación, vamos a definir ahora qué es la verificación y qué es la validación. La verificación es asegurar que el modelo numérico, también llamado modelo de simulación, sea una buena aproximación del modelo analítico. ¿Y cómo se hace esto? Se hace corriendo simulaciones de escenarios cuya solución sea conocida, ¿sí? ¿Y por qué sería conocida? Porque yo partí de un modelo matemático que tiene ecuaciones diferenciales que yo puedo conocer su solución analítica, ¿sí? Y siempre hay que empezar por soluciones obvias o intuitivas. Esto es algo en lo cual hago mucho hincapié, ¿sí? Que es una etapa que alumnos suelen saltearse o ingenieros con poca experiencia se saltean, que es verificar si este modelo de simulación está aproximando realmente el modelo matemático. Por ejemplo, si yo hago un modelo de un péndulo, ¿sí? Yo planteo las ecuaciones, tengo mi modelo matemático, después utilizo alguna herramienta como Simulink, lo creo con diagramas en bloques en Simulink, y ahí lo que tengo que hacer obligatoriamente es este paso de verificación, que es comparar soluciones numéricas y analíticas. Estas analíticas no necesariamente es un proceso donde yo me voy a poner a resolver la ecuación diferencial, ¿sí? A veces las soluciones analíticas se conocen de manera intuitiva. Por ejemplo, tengo un péndulo, ¿sí? Que no está actuado, ¿sí? Que es simplemente por ejemplo, una varilla rígida que cuelga. Yo puedo hacer una prueba muy simple que es darle un desplazamiento inicial y dejarlo en vibraciones libres. ¿Y qué debería haber? Debería haber que oscila alrededor del equilibrio, que es el punto más bajo del péndulo, ¿sí? Y debería oscilar a una frecuencia que es la frecuencia natural. Y esa frecuencia natural yo la puedo calcular a partir de los parámetros, ¿sí? Entonces, esto de comparar la solución analítica con la numérica no quiere decir necesariamente que yo tenga que resolver la ecuación diferencial, ¿sí? A veces la solución ya la puedo encontrar en los libros o la puedo intuir. O puedo también tener idea de algunas características de la solución. Por ejemplo, si es un péndulo que no está amortiguado, ¿sí? Yo debería ver de que la oscilación tenga siempre la misma amplitud durante cualquier tiempo que le ponga en la simulación, ¿sí? Si es un péndulo que tiene amortiguamiento, debería ver que las oscilaciones son cada vez de menos amplitud, ¿sí? Independientemente de que lo revise numéricamente, ¿sí? Puede que los números yo no le preste atención, pero debería haber una oscilación que se va atenuando. Por otro lado, la validación es asegurar que los modelos, ya sea el numérico o el analítico, son una buena aproximación del sistema real, ¿sí? Esto es bastante más laborioso, ¿sí? Los alumnos suelen no hacerlo por una cuestión de logística o tiempo, ¿sí? Pero el ingeniero debería hacerlo, y consiste en correr simulaciones y realizar ensayos experimentales. Entonces, de las simulaciones voy a obtener predicciones y de los ensayos experimentales voy a obtener mediciones y los voy a comparar, ¿sí? Esta comparación es lo que me da que un modelo esté validado, ¿sí? En un trabajo ingenieril real yo debo hacer las dos cosas, la verificación y la validación. A los fines de esta materia en particular que dictamos
al menos durante estos años, donde no hacemos ensayos experimentales, la parte de validación no la vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Pero sí debemos hacer obligatoriamente el trabajo de verificación. Bien, ¿para qué predecir con modelos? Bueno, yo podría no usar modelos, podría hacer un trabajo totalmente empírico, ¿sí? Pero en la práctica se usan muchísimo los modelos. ¿Y por qué? Porque nos permiten hacer algo importantísimo, que es ahorrar dinero. ¿Qué dinero ahorramos? El dinero de conseguir la información, ¿sí? Y yo puedo predecir básicamente estos tres dominios, ¿sí? Yo puedo predecir el futuro, ¿sí? Predecir el futuro se le llama a pronosticar, ¿sí? Yo puedo usar el modelo para adivinar, entre comillas, qué va a pasar dentro de un tiempo con un sistema, ¿sí? Eso se llama pronóstico y consiste en predecir el futuro. Yo también puedo predecir el pasado, ¿sí? Eso me permite hacer trabajos como los de ingeniería forense. Tratar de entender qué pasó, por ejemplo, en un accidente, ¿sí? Hay, no sé, un accidente automovilístico y yo puedo hacer un modelo del comportamiento de los automóviles durante ese accidente, ¿sí? Y obtener información de ahí. Ahí lo que estoy haciendo es predecir el pasado. En la palabra predecir, el prefijo pre no significa antes en el tiempo, sino significa antes de saber, ¿sí? Por eso yo puedo predecir el futuro o predecir el pasado. Finalmente puedo predecir escenarios hipotéticos, escenarios que no ocurrieron en el pasado y no van a ocurrir en el futuro, ¿sí? Pero podrían ocurrir, ¿sí? Eso me permite hacer evaluación de los diseños, por ejemplo, de la estabilidad, de la robustez, de la durabilidad de mis diseños. Y también hacer diseños iterativos, ¿sí? Yo hago un diseño, simulo al sistema con ese diseño que obtuve, tiene un comportamiento que no es el que a mí me gustaría, entonces hago alguna corrección y vuelvo a correr una simulación usando mi modelo y así sucesivamente. Entonces estuve haciendo simulaciones de modelos con parámetros que no los va a tener nunca ningún sistema, ¿sí? Sino que fueron pasos previos en un diseño iterativo. Estas predicciones, si me sirven para ahorrar dinero, bueno, uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo las hago mejor? Porque mientras mejor sean mis predicciones, más dinero voy a ahorrar, ¿sí? Y eso es así realmente. ¿Cómo lo logro? Primero que nada, con modelos validados, ¿sí? Yo tengo que tener alguna validación experimental de mi modelo. Esa validación, pues, que tiene resultados del tipo pasa, no pasa, yo en realidad puedo hacer algo un poco mejor, un poco más sofisticado, que es hacer una identificación de sistemas, ¿sí? Si mi validación falló, yo puedo, en un mecanismo iterativo como el que les muestro aquí, pero hay otras formas de hacerlo también, puedo corregir los parámetros de mi modelo o su estructura para que la predicción sea más parecida a la medición, ¿sí? Entonces yo hago simulaciones y obtengo predicciones, hago un ensayo en el sistema real, obtengo mediciones y las comparo, las mediciones con las predicciones. Si me dan suficientemente parecidas, el modelo está validado, y si no, actualizo el modelo en sus parámetros, esto se llama calibrarlo, o lo puedo replantear cambiando la estructura del modelo. Y vuelvo a hacer la simulación, ¿sí? La parte de ensayar el sistema para sacar mediciones puede hacerse una sola vez si no cambian parámetros que caractericen a estos ensayos, ¿verdad? Y así hasta obtener una convergencia entre las mediciones y las predicciones y poder decir que mi modelo está suficientemente bien validado. ¿Qué tan valiosa es la información? El valor de la información depende de cada caso, ¿sí? Hay casos donde la información tiene poco valor y hay otros donde tiene mucho valor. Y el valor está en cuál es el trabajo que yo tendría que hacer o el dinero que yo tendría que invertir para obtener esa información, ¿sí? También lo puedo pensar como el dinero que yo me podría ahorrar
gracias a disponer de esa información comparado con el dinero que me ahorraría si no tuviera esa información. Acá les he puesto a modo ilustrativo un caso donde la información es muy, muy valiosa, porque obtenerla experimentalmente es muy, muy costoso y no tener esa información es muy, muy riesgoso. Tal es el caso del impacto de un avión contra un reactor nuclear. En los reactores nucleares modernos se pide de que soporten el impacto de un avión, ¿sí? Esto, hacerlo experimentalmente, es obviamente muy caro. O sea, debería construir el reactor, que ni siquiera lo he terminado de diseñar, luego agarrar un avión y estrellarlo contra el reactor, que encima, si yo lo que quiero es ver el riesgo de contaminación nuclear, por ejemplo, debería estar funcionando ese reactor. Y aparte causar un desastre, ¿sí? Ecológico, etc. Bueno, entonces acá vemos que el uso de modelos es algo muy, muy, muy importante, ¿sí? Y debo aprovechar esto como ingeniero siempre que pueda, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces se vuelven tan complejos los modelos o los experimentos que yo no sé por dónde empezar. Entonces hay algunas técnicas, ¿sí? que nos pueden ayudar. Y acá hay algunas ideas que son, por ejemplo, los ensayos parciales. Por ejemplo, en vez de estrellar un avión contra un reactor nuclear, puedo estrellar un avión contra un muro con celdas de carga, por ejemplo. Que ese es un ensayo experimental que se ha hecho. Ustedes pueden encontrar ejemplos en la bibliografía y en internet, ¿sí? Y yo puedo usar esa información para alimentar un modelo, ¿sí? del impacto de un avión, ahora sí contra un reactor nuclear, ¿sí? Sin necesidad de hacer todo junto. Entonces aparece este concepto importante que yo quiero que les quede de esta materia, que es tener múltiples modelos. Yo, mientras más modelos tenga de mi sistema, de mejor calidad va a ser mi trabajo de ingeniería. Yo puedo hacer modelos de múltiples escalas, de múltiples fidelidades o de múltiples dominios, ¿sí? En dominio me refiero al dominio eléctrico, mecánico, hidráulico, ¿sí? Esto va a depender de la aplicación, obviamente, que esté haciendo. Y obviamente hacer múltiples simulaciones, ¿sí? Que es eso, un poco lo habíamos visto acá más temprano, con la parte de evaluar un diseño ante distintos escenarios, ¿sí? Para evaluar, por ejemplo, la robustez de un futuro sistema. La recomendación mía, ¿sí? Esto es a título personal, es que como mínimo yo debo trabajar con 2 modelos cuando diseño un sistema de control. 2 modelos. Y es lo que pedimos en esta cátedra. Un primer modelo, llamémoslo modelo de diseño, va a ser un modelo de baja fidelidad, por ejemplo, que sea de parámetros concentrados, de tiempo continuo, ¿sí? Y que sea lineal e invariante en el tiempo. Este modelo, ¿para qué me va a servir? Para ajustar los parámetros de mi controlador, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo usar herramientas analíticas, herramientas cerradas para calibrar un controlador, y también puedo hacer muchas simulaciones en muy corto tiempo, ¿sí? Lo cual es muy útil, ¿sí? Entonces, tenemos este primer modelo, llamémoslo modelo de diseño, modelo de baja fidelidad, que lo vamos a usar para ajustar mi controlador. No nos vamos a quedar solo con eso. Lo que vamos a hacer es tener, aparte, otro modelo, ¿sí? de fidelidad media. Por ejemplo, que también sea de parámetros concentrados, no hace falta que sea de parámetros distribuidos, pero ya con la posibilidad de tener partes en tiempo discreto, por ejemplo, y no solamente en tiempo continuo, ¿sí? Y algo muy importante, que incluya las no linealidades y la variabilidad en el tiempo. ¿Y para qué vamos a usar este modelo de fidelidad media? Para evaluar el diseño de mi controlador, ¿sí? Y ver el rango de validez. Por ejemplo, tengo un control de un péndulo invertido, con el cual quizás ya estén familiarizados. El péndulo invertido es un sistema no lineal, ¿sí? Pero yo lo puedo linealizar alrededor del equilibrio inestable de cuando está hacia arriba,
el péndulo invertido, ¿sí? Y ajustar un controlador. Lo que hago luego es probar ese controlador en este modelo de fidelidad media donde está incluida la no linealidad, ¿sí? Y yo puedo ver cosas muy interesantes como por ejemplo cuánto ángulo se puede desviar de ese equilibrio inestable y volverse a poder estabilizar, ¿sí? Es esa prueba de cuánto se puede desviar del equilibrio inestable, yo no la puedo hacer con el modelo lineal, porque en el modelo lineal siempre lo va a poder estabilizar, ¿sí? En cambio, en la realidad no siempre lo va a poder estabilizar. Si está muy lejos del equilibrio inestable, puede que no lo estabilice, ¿sí? Entonces, esas son cosas que se pueden hacer acá con un modelo de fidelidad media. Acá, ¿qué vamos a incluir? Vamos a incluir, por ejemplo, si tengo un motor, acá voy a tener el modelo lineal del motor, pero acá voy a tener, aparte del modelo lineal del motor, voy a tener, por ejemplo, bloques de saturación que me digan, bueno, es un motor de 12 volt, entonces no lo voy a excitar con más de 14 voltios, por ejemplo, ¿sí? Por más que mi controlador diga, necesitaría en este instante de tiempo 19 voltios para mi acción de control. Bueno, hay un bloque de saturación entre medio, por eso esta no linealidad, y hace que se aplique como máximo 14 voltios, por ejemplo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas yo las puedo ir agregando sobre el modelo de baja fidelidad para construir un modelo de fidelidad media. Muy bien, pasemos ahora a los conceptos de Model in the Loop, Software in the Loop, Processor in the Loop y Hardware in the Loop, que son un poco confusos. Y también esta no es una nomenclatura que sea muy rígida, ¿sí? Como hay distintos proveedores de distintas tecnologías, sobre todo para hacer Hardware in the Loop, estos conceptos pueden variar un poco, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algo que en general se cumple. Bueno, estas estrategias son las que me permiten hacer lo que le da título a esta unidad, que es el diseño basado en modelos, ¿sí? En vez de trabajar empíricamente, yo trabajo con modelos y simulaciones, ¿sí? Bien, acá están estas 4 estrategias que se usan normalmente en el desarrollo de una aplicación en forma cronológica en este sentido, ¿sí? Primero pongo un modelo en el lazo de control, luego pruebo a ver el software, después pruebo el procesador y después pruebo el hardware, ¿sí? Bien, empecemos por de poner un modelo en el lazo. Esto es algo que quizás ya lo han hecho en otras materias, que es, bueno, yo tengo un modelo de la planta, entonces tengo una representación virtual de la física de la planta, y también hay interfaces, ¿sí? Con la planta. Son básicamente los actuadores y los sensores. Y también los drivers de los actuadores y también los acondicionadores de los sensores, por ejemplo. Bien, todo eso está simulado. Ahora, le pongo un controlador que también es virtual. O sea, tengo un modelo del controlador en el lazo, ¿sí? Por ejemplo, si es un control proporcional, el modelo matemático es una ganancia simplemente, ¿sí? Y ahí estaría en la metodología Model in the Loop, que es lo que yo haría, por ejemplo, en Simulink, como primera instancia cuando estoy diseñando un sistema de control. Una vez que veo que eso funciona, yo puedo pasar a esta etapa, que es a la que pretendemos que lleguen ustedes en esta materia, que es tener software in the loop. ¿En qué consiste tener software in the loop? Mantengo una representación virtual de la física, de la planta, ¿no es cierto? Y también de las interfaces. Pero el software es, si va a estar escrito, por ejemplo, escrito en C, en el controlador real que voy a poner en la aplicación real, bueno, pongo una simulación del procesador, tengo un procesador virtual, es una máquina virtual que corre dentro de la estación de trabajo que yo tengo para trabajar como ingeniero, ¿sí? Hay un procesador virtual que ejecuta un código que es real, ¿sí? Real en el sentido de que va a ser el mismo código que se va a ejecutar en la aplicación real, ¿sí? Ahí están los include,
los for, los if, que realmente se van a ejecutar en la aplicación. Entonces acá ya puedo encontrar problemas como por ejemplo hay errores de lógica en el código o el código es ineficiente, todo ese tipo de cosas las voy a poder descubrir acá en esta etapa de Software in the Loop, que no las vería en la etapa de Model in the Loop, porque acá era una ganancia simplemente. Y acá no, acá ya hay un while, hay un if, hay una multiplicación, se eligió un tipo de dato, por ejemplo entero o flotante, pueden haber overflow y cosas que acá no se ven y acá sí se ven. Bien, una vez que yo paso esta etapa, puedo seguir con esta que es de Processor in the Loop. ¿Qué hacemos aquí? En vez de utilizar un procesador virtual, o sea, una máquina virtual en mi estación de trabajo, uso el procesador real que va a haber en mi aplicación. Por ejemplo, si es un controlador con un PLC, pongo el PLC que realmente va a ejecutar el software. O si va a ser una Raspberry o un microcontrolador, el que sea, uso ese microcontrolador realmente. Ahí aparece algo importante que tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué pasar de un procesador virtual a un procesador real? Porque puedo ver, por ejemplo, si le va a alcanzar la velocidad al procesador para ejecutar las acciones de control, que quizás acá en el procesador virtual le alcanza el tiempo y aquí no, ¿sí? Entonces, acá la ventaja de trabajar con el procesador real es que yo puedo hacer esta simulación en tiempo real. Para eso es importante que esta física virtual, ¿sí? Por ejemplo, puede correr en mi estación de trabajo o en alguna computadora especial para tal fin, debe correr en tiempo real, ¿sí? Tiene que ser una simulación más rápida que la realidad, ¿sí? Y ahí entro en esta metodología que es la de Processor in the Loop. Y puedo analizar problemas como por ejemplo lo de las interrupciones de mi microcontrolador. Puedo analizar, por ejemplo, si los timers están bien, si la velocidad de mi procesador es suficiente, etc. Todas esas cosas las voy a descubrir en esta etapa. Si todo sale bien o cuando todo salga bien, puedo pasar a esta etapa que es la de Hardware in the Loop. Acá a alguno le puede hacer un poco de ruido porque este procesor ya es hardware, ¿sí? Entonces esto son nombres que históricamente se le han dado a estas etapas. A lo que se refiere con Hardware in the Loop es de que además de tener el procesador real del controlador y el código real que va a correr en él, las interfaces en vez de ser virtuales o simuladas son reales, ¿sí? Por ejemplo, incluyo acondicionadores de señal por hardware, ¿sí? Los actuadores, quizás no, pero sí los drivers de esos actuadores, ¿sí? O puedo incluir algunas partes, por ejemplo, en el diseño de la suspensión de un automóvil, puede que yo tenga el automóvil y su dinámica simulada, pero los resortes y los amortiguadores de la suspensión son reales, ¿sí? Entonces yo los puedo poner acá, estar en estas interfaces reales, ¿sí? Y obviamente mantengo el procesador real y el software real también que va a correr en la aplicación. Luego de que paso esta etapa de Hardware in the Loop, sí puedo ir a hacer pruebas ya en un sistema integrado con la realidad. Muy bien, ahora vamos a entrar puntualmente en un método para construir un modelo de un sistema. Esta técnica es particularmente útil para modelos de una planta que uno desea controlar, ¿sí? Vamos a modelar un sistema físico. Bien, este método tiene tres fases. La primera se llama subestructuración, la segunda es la de las ecuaciones básicas y la tercera es la de espacio de estados, ¿sí? En la primera parte lo que hacemos es usar el famoso lema divide and conquer, o sea, dividimos nuestro sistema en subsistemas, ¿sí? De esa manera vamos a poder hacer modelos parciales de estos subsistemas y eventualmente interconectar esos modelos de los subsistemas. Cuando tomamos un sistema y
lo dividimos, sucede lo mismo que cuando tenía la realidad y hacía un recorte para obtener un sistema. Es decir, aparece una frontera y esa frontera define señales de entrada y salida. Cuando aparecen las entradas y las salidas, también aparecen variables de estado, ¿sí?, en cada uno de los subsistemas, que son variables que caracterizan el comportamiento dinámico de los subsistemas. Para explicar este método vamos a trabajar con un ejemplo, que es este que podemos ver acá en este diagrama, que consiste en dos tanques que contienen líquido. Esos tanques son abiertos, o sea que hay una superficie libre que tiene una determinada altura. Cada uno de estos tanques tiene una sección transversal de área constante, caracterizada por A1 y A2, y son alimentados de la siguiente manera. Cada uno es perturbado con caudales de entrada D1 y D2, y el primero de los tanques es alimentado con un caudal controlado arbitrariamente, llamado Q0, y el segundo tanque se puede quitar líquido con un caudal de salida que también es controlado arbitrariamente, llamado Q2. Lo interesante que tiene este sistema, o la complejidad, es que la descarga del primer tanque está vinculada con la carga del segundo tanque a través de una tubería que tiene una determinada resistencia hidráulica, y se produce esta descarga naturalmente, o sea que no hay un sistema de bombeo, ¿sí? O sea que el caudal que va a haber por acá va a depender de esta resistencia hidráulica, pero también de la altura de este líquido. Dado este sistema, la aplicación de la subestructuración nos lleva a dos subsistemas, el del tanque 1 y el del tanque 2. Acá hay un diagrama en bloques que simplifica este sistema, pero es muy importante que tengan en cuenta que no siempre que tenga un diagrama en bloques con rectángulos y flechas va a tener el mismo significado, ¿sí? Cuando estudiamos, por ejemplo, análisis de señales y sistemas, y vemos temas como transformada de Laplace o transformada en Z, cada flecha es una entrada o una salida de, y acá viene la palabra clave, de información, ¿sí? Son señales de entrada o salida. En este diagrama que tengo en este ejemplo, las flechas representan entradas o salidas de, atención a la palabra clave, materia, ¿sí? Son entradas o salidas de líquido en este caso, no de información, ¿sí? Entonces, eso siempre hay que tener cuidado de no mezclar el tipo de modelación, porque los dibujos son parecidos, pero tienen un significado muy distinto. Bueno, ya que tengo dividido mi sistema en estos dos subsistemas, me voy a abocar a uno de ellos y lo voy a tratar de modelar. Para modelarlo, pasamos a la segunda fase de este método, que consta de leyes de conservación y leyes constitutivas. Las leyes de conservación son aquellas relacionadas con principios fundamentales de la física, como la conservación de la cantidad de materia, como la conservación de la cantidad de movimiento, etc. Y desde el punto de vista práctico, lo que tenemos que hacer nosotros es identificar fuentes y sumideros, ¿sí?, de materia, por ejemplo, en este caso, y acumuladores. Por ejemplo, en este caso del tanque 1, las fuentes son Q0 y D1, y el sumidero es Q1, ¿sí? Acá, en este pequeño cuadro, les he resumido qué variable se conserva en qué dominio, de acuerdo si la conexión de los elementos es en paralelo o es en serie. Por ejemplo, si yo tengo elementos como, por ejemplo, un capacitor y una resistencia conectados en paralelo, lo que es común a ambos es el voltaje, ¿sí?, la caída de tensión entre los terminales de ellos. Ahora, si están conectados en serie, ambos son atravesados por la misma corriente, entonces lo que se conserva es la corriente, ¿sí? Estas son las leyes de Kirchhoff. De manera parecida, en un sistema mecánico, si yo tengo dos elementos, como por ejemplo un resorte y un amortiguador, y están conectados en paralelo, lo que tienen en común es la velocidad con la que se deforman, ¿sí? Por el contrario, si están conectados en serie, ambos son atravesados por la misma fuerza, entonces lo que tienen en común es la fuerza, ¿sí? Y acá hay que tener cuidado, porque si hay una masa entre
entre la conexión de un resorte y un amortiguador, por ejemplo, ya no están en serie, sino que hay una bifurcación, hay una fuerza que se va en la reacción inercial en esa masa, entonces la fuerza no es la misma, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. En un sistema hidráulico, si yo tengo dos elementos hidráulicos, como por ejemplo dos tuberías que están conectadas en paralelo, lo que tienen en común es la presión diferencial entre sus extremos, y si están conectados en serie, lo que tienen en común es el caudal volumétrico. Y finalmente, en un sistema neumático, como puede haber cambios de densidades, hay que prestar atención a la presión absoluta y a la temperatura absoluta, ¿sí? Y lo que se conserva cuando están conectados en serie es el caudal másico, ¿sí? No el caudal volumétrico, ¿sí? Por esta posibilidad de que cambie la densidad del gas. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo del tanque 1, vemos que la suma de los caudales sería 0 si no hubiese cambio de volumen. Es decir, si este tanque estuviese acá con una pared cerrada y no hubiese un cambio de volumen, entonces todos los caudales que entran deben ser igual a todos los caudales que salen, ¿sí? Pero aquí, como hay posibilidad de que cambie el volumen, la sumatoria de los caudales es igual a la variación del volumen con respecto al tiempo, ¿sí? Esa es la ley de conservación que aplica a este caso. Por otro lado, tenemos las leyes constitutivas, que son las que caracterizan el comportamiento de los componentes de un sistema. Por ejemplo, en un sistema eléctrico, la ley de Ohm es la ley constitutiva de la resistencia. Y de manera parecida, a partir de la ley de Faraday, se puede despejar esta ecuación que caracteriza el comportamiento de un inductor, y acá, de manera análoga, el comportamiento de un capacitor. Para los sistemas mecánicos también hay leyes constitutivas. Por ejemplo, a partir de la ley de Hooke tengo el comportamiento de un resorte. A través de la ley de fluidos viscosos de Newton tengo el comportamiento de un amortiguador ideal. Acá tengo el comportamiento de la masa, ¿sí? Y también hay leyes constitutivas para los sistemas neumáticos y los sistemas hidráulicos. Este caso que tenemos aquí es un sistema hidráulico. Entonces las leyes constitutivas que vamos a utilizar son, por ejemplo, esta que vincula el volumen con la altura del líquido, ¿sí? A través del área de la sección transversal. Acá hay un líquido que está saliendo por esta tubería que tiene una resistencia hidráulica, entonces usamos la ley de Poiseuille, ¿sí? Que me vincula la caída de presión con el caudal de una manera lineal, ¿sí? Este coeficiente, que se llama resistencia hidráulica, depende de la rugosidad de la tubería, de su longitud y de su diámetro. Bueno, finalmente tenemos esta relación entre la altura y la presión, que depende de la gravedad y de la densidad del líquido. Cuando aplicamos estas leyes constitutivas a nuestro ejemplo, tenemos que hacer esta traducción, porque acá está en general y acá está en particular para este ejemplo. El caudal de salida va a ser la presión del tanque menos 0, ¿por qué? Porque aquí caía, estaba al aire, digamos, este final de la tubería, ¿sí? No estaba conectado a una determinada altura del tanque, sino que estaba al aire. O sea que la presión manométrica en esta zona es 0, ¿sí? Es 0, porque la presión absoluta es la atmosférica. Entonces, por eso aparece este término igual a 0 aquí. Después, la presión del tanque está vinculada con la altura de esta manera, y el volumen del tanque está vinculado con la altura de esta manera. Bien, ¿qué hacemos ahora? Una vez que tenemos las ecuaciones constitutivas y las de conservación, ¿sí? Que salen de las leyes de conservación y de las leyes constitutivas de los elementos, yo las puedo combinar para crear una ecuación diferencial, ¿sí? Acá vemos que aparece la derivada del volumen con respecto al tiempo, caudales que están determinados arbitrariamente, que son de la perturbación de 1 y el caudal de entrada Q0. Y tengo este término que tiene que ver con el caudal de salida, pero el caudal de salida depende de la altura del líquido por esta expresión y esta expresión, ¿sí? Entonces, combinando esto, obtengo este término. Y acá puedo hacer una verificación de esta ecuación, viendo a ver si es razonable cómo han quedado estos coeficientes aquí. A ver, por ejemplo, si hubiese más gravedad, ¿sí?
estuviese en un mundo con más gravedad, ¿qué debería pasar? Se debería descargar más rápido, ¿sí? Eso es lo que debería ocurrir. Ahora, veámoslo en las ecuaciones y veamos si sucede. Bueno, cuando g sea más grande, este término que es negativo va a ser más grande, entonces la derivada va a estar más cerca de un valor negativo, ¿sí? Entonces, bueno, eso coincide con la realidad. A ver, ¿qué más? Si fuese un tanque con un área más grande, ¿qué debería pasar? Bueno, debería descargarse más lento el volumen, ¿sí? Porque debería descargarse más lento el volumen. Veamos si ocurre. Cuando yo agrando el área, ¿sí? Todo este coeficiente se hace más chico, ¿sí? Entonces este término negativo se hace más chico en valor absoluto, o sea que se descarga más lentamente, ¿sí? Bien, entonces es razonable. Y por último, si yo tuviese, por ejemplo, acá una obstrucción, ¿sí? O sea, tuviese una resistencia hidráulica infinita, ¿qué debería pasar? No debería descargarse por aquí. El volumen debería variar solo de acuerdo a estos dos caudales. Bueno, si la resistencia hidráulica es infinita, acá estoy dividiendo por un número muy grande, entonces todo esto me da un número muy chico, entonces este término se anula y sobreviven estos dos, ¿sí? Bien, entonces está más o menos verificado el modelo matemático. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a una modelación en espacio de estados. ¿Por qué se hace esto? Se hace porque la teoría de control está aplicada toda sobre un modelo estándar de espacio de estados, entonces siempre me conviene traducir la ecuación diferencial de mi modelo a esta formulación estándar de espacio de estados, porque va a ser más simple aplicar la teoría de control a continuación. Para pasar al espacio de estados, lo primero que hay que hacer es elegir las variables de estado. Inclusive hay un paso previo que es contar las variables de estado, ver cuántas variables de estado hay. ¿Y cuántas van a haber? Van a haber al menos una por cada elemento que pueda acumular algo en el sistema. Por ejemplo, acá se va a acumular materia, ¿sí? Pero también lo puedo pensar como una acumulación de energía, ¿sí? Acá les he puesto un ejemplo como para que pensemos cómo se cuentan las variables de estado, ¿sí? Es un ejemplo distinto del ejemplo hidráulico que venimos viendo, pero me parece útil para que vean la variedad de variables de estado que puede haber en un sistema. Imaginemos un motor de corriente continua que está conectado a un brazo flexible, ¿sí? A ver, ¿cómo se puede almacenar la energía en este sistema? ¿Cuáles son los mecanismos de almacenamiento de energía que hay? Bueno, el motor tiene un bobinado, ese bobinado tiene una inductancia. Ahí se va a almacenar energía en forma de campo electromagnético. Entonces tengo la inductancia del motor, ¿sí? Ahí tengo una forma de almacenar energía. ¿Cuál otra hay? Bueno, el brazo dijimos que es un brazo flexible. Entonces cuando esté indeformado va a tener menos energía que cuando esté deformado ese brazo. O sea que la elasticidad del brazo es otro mecanismo de almacenamiento de energía. Bien, ¿qué más? El brazo, si gira sobre un plano horizontal, esta tercera variable de estado no estaría, pero si gira sobre un plano no horizontal, ¿qué puede pasar? Que el brazo esté alineado con el eje vertical, entonces va a tener poca energía, ¿sí? Poca energía potencial gravitatoria. Y a medida que salga de la vertical, va a tener energía potencial gravitatoria por la altura del centro de gravedad de ese brazo. Entonces ahí tengo otro mecanismo de almacenamiento de energía, ¿sí? Otra variable de estado. ¿Qué más? Ese brazo puede estar girando a una determinada velocidad, entonces va a haber energía cinética, ¿sí? Pero como el brazo es flexible, puede no girar a la misma velocidad el rotor del motor que la punta del brazo, ¿sí? Entonces van a haber dos energías cinéticas, la debida a la inercia del rotor y la debida a la inercia de este brazo flexible, ¿sí? Entonces fíjense este ejemplito simple que era un motor conectado con un brazo flexible, es un sistema que tiene 5 variables de estado, ¿sí? Bueno, volvamos a nuestro ejemplo. Acá cada tanque puede almacenar energía simplemente como energía potencial gravitatoria debido a la altura del líquido, ¿sí? Entonces, en total, este sistema tiene 2 variables de estado, ¿sí?
Bueno, y acá fíjense lo que he hecho. Me traje el modelo que había obtenido para el primer subsistema y reutilicé parte del trabajo teórico que había hecho para generar una ecuación diferencial que caracteriza al segundo sistema, que está acoplado al primero. ¿Sí? Es muy parecido, o sea, la ley de conservación es la misma, la variación del volumen con respecto al tiempo depende de la sumatoria de caudales, pero el caudal de entrada de este tanque es igual al caudal de salida de este tanque, que era este término que está aquí. Por eso aparece este término aquí. Y así se ve el acoplamiento entre estos sistemas, ¿sí? Siempre que ustedes tengan un sistema y lo dividen en subsistemas, tiene que aparecer un acoplamiento entre ellos. Si no, no son subsistemas de un sistema, ¿sí? Si no están acoplados. O sea que tiene que haber acoplamiento. ¿Y cómo se ve el acoplamiento? Como la aparición de una variable de estado, ¿sí? En dos o más ecuaciones diferenciales. Acá B1 aparece en esta ecuación diferencial y B1 aparece en esta ecuación diferencial. Aquí la elección de la variable de estado es un poco arbitraria y va a depender de la aplicación. Yo podría elegir el volumen del líquido o podría elegir la altura también del líquido. Nosotros aquí vamos a elegir el volumen del primer tanque y el volumen del segundo tanque porque quiero controlar el volumen, no la altura. Entonces me queda cómodo trabajar con volúmenes, pero podría haber elegido altura. Muy bien, vamos a tratar de construir el sistema en esta formulación de espacios de estados a partir de este par de ecuaciones diferenciales acopladas. Nosotros queremos llegar a una formulación estándar como esta que tenemos aquí, ¿sí? Que difiere un poco de la que quizás han visto ustedes, esa que usa las matrices A, B, C y D, en lo siguiente. La excitación a nuestro sistema la hemos dividido en dos partes. Pueden haber acciones de control, ¿sí? Y también pueden haber perturbaciones. Ambas son entradas de nuestro sistema, pero las hemos dividido en dos grupos. Al dividirlas necesitamos dos matrices B. Una que se llama B sub D para las perturbaciones y otra que hemos llamado B sub C para las acciones de control. Esto es debido a que lo que estamos modelando es una planta que va a ser parte de un sistema de control, o sea que va a estar accionada por perturbaciones, pero fundamentalmente por acciones de control, ¿sí? Por eso es necesario esta distinción. Por otra parte, la salida, en vez de trabajar con una sola matriz C, yo les recomiendo que trabajen con dos matrices C, una llamada C sub S y otra C sub P, y esto es porque las salidas las vamos a agrupar de dos maneras. En el comportamiento de una planta, a mí me puede interesar ver cómo evolucionan ciertas variables de la planta o una proyección, ¿sí? En el sentido de álgebra lineal, una proyección del vector de estados, ¿sí? Y de esa manera caracterizar si cumple el requerimiento que yo tengo o no lo cumple. A eso le llamo desempeño o performance y todas las salidas que tengan que ver con eso las agrupo en un vector I sub P y por lo tanto necesito una matriz C sub P. Por otro lado, ustedes saben que una planta en un sistema de control va a tener sensores y esos sensores también ven una proyección del vector de estados, ¿sí? Entonces también vamos a necesitar otra matriz C sub S distinta que es la que nos indica cómo los sensores ven al vector de estado. Acá estaría faltando la matriz D en la formulación que quizás han visto anteriormente. A, B, C y D. ¿Cuántas matrices D voy a necesitar? Bueno, si lo pensamos un poquito, veremos que necesitaríamos 4 matrices D en total. Una que me acopla los sensores con las perturbaciones, otra que me acopla los sensores con las acciones de control, la performance con las perturbaciones y la performance con las acciones de control. Por suerte, en este sistema con el que estamos trabajando aquí, todas estas 4 matrices D son nulas. Bien, sigamos. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos seleccionado las variables de estado. Podríamos haber elegido las alturas de los tanques, pero para este caso resultó más conveniente elegir los volúmenes, ¿sí? Tanto las alturas como los volúmenes son representaciones
de la cantidad de energía almacenada, en este caso energía potencial gravitatoria, en cada uno de los tanques. O sea que las dos serían correctas. Pero tomamos los volúmenes. Si el vector de estado son los volúmenes, la derivada del vector de estado, que sería esto que tenemos aquí, van a ser estos términos que salen de este par de ecuaciones diferenciales. Bien, lo que hemos hecho aquí es agrupar los términos de estas ecuaciones diferenciales de manera de tener los que se relacionan con las variables de estado primero y luego las que se relacionan con las acciones de control y finalmente las que se relacionan con las perturbaciones. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son las acciones de control? Y bueno, eran el caudal de entrada, que habíamos dicho que lo podía controlar arbitrariamente, y el caudal de salida, ¿sí? Serían Q sub 0 y Q sub 2. Y aquí agrupamos las acciones de control. Después, ¿quiénes eran las perturbaciones? Bueno, eran los caudales D sub 1 y D sub 2, que pueden ser de entrada o de salida según el signo, ¿sí? Aquí estaban definidos como positivos cuando son de entrada. Y lo que hacemos simplemente es agruparlos. Bien, vamos a hacer una pausa aquí antes de seguir con la salida. Ya que tengo definido aquí estos términos que dicen cómo dependen las derivadas de las variables de estado de las variables de estado sin derivar, ¿sí? Yo puedo construir una matriz A que al ser multiplicada por vector X me dé estos primeros términos. Acá vemos que la evolución de B1 y B2 no depende de B2, ¿sí? Pero sí depende de B1, porque naturalmente se descarga el tanque 1 sobre el tanque 2. Por eso aparece esta columna distinta de 0 con estos coeficientes que tenemos aquí, y esta columna aparece nula. No quiere decir que B2 deje de ser una variable de estado, solo quiere decir que las variables de estado, B1 y B2, evolucionan independientemente del valor de B2, ¿sí? Muy bien, ahora necesito formar estos términos que están acá, Q sub 0 y menos Q sub 2. Fíjense que Q sub 2 es un caudal de salida, por eso aquí estaba negativo. Bueno, entonces, para eso tengo que inspeccionar este término que está aquí, que tiene las acciones de control. Entonces me pregunto, ¿por qué matriz debería multiplicar a U sub C, que son estas variables que tengo aquí, para obtener estos términos que están aquí? Y veo que estos términos son prácticamente Q sub 0 y Q sub 2, o sea que tendría que multiplicar por una matriz identidad. Pero tendría que ser negativo el coeficiente que multiplica Q sub 2. Entonces así queda formada esta matriz B sub C, con 1, 0, 0 y menos 1. Bien, sigamos. ¿Qué términos faltan? Los de las perturbaciones. Las perturbaciones son directamente D sub 1 y D sub 2 que aparecen aquí en el vector U sub D. Entonces tendría que multiplicarlo simplemente por la matriz identidad para que sobreviva el vector tal cual como estaba. Entonces así queda formada la matriz B sub D, que es la matriz identidad. Y así queda definida esta matriz. Bien, ya tendría la primera ecuación vectorial de mi formulación estándar en espacio de estados, que es esta que está aquí, ¿sí? Porque está definido A, B sub D, B sub C, X, U sub D y U sub C. Ahora veamos qué pasa con la salida. En la salida, acá yo he propuesto que es como hipotético, ¿no es cierto? A mí me habían pedido controlar el volumen, o sea, me interesa el volumen total del líquido, ¿sí? Porque quiero que haya, por ejemplo, mucho volumen, entonces me interesa el total, pero también me interesa ver la diferencia entre ellos, porque quizás me interesa controlar que tengan en lo posible la misma cantidad de líquido cada uno de ellos. Entonces, así, la segunda variable de desempeño podría ser B1 menos B2, ¿sí? Ven que esto es una proyección del vector de estados, ¿sí? Para construir esta proyección necesito una matriz C sub P y nuevamente me tengo que hacer la pregunta, ¿por qué matriz debería multiplicar al vector de estado para obtener estas variables de desempeño? Y
acá necesito sumar y acá necesito restar. Entonces sería 1 y 1 para que sume, porque esto va a multiplicar 1 por B1 y 1 por B2, ¿sí? Y vamos a sumarlas, así ya tengo la primera variable de desempeño. Y después, si necesito la diferencia, van a ser 1 y menos 1. 1 por B sub 1 menos 1 por B sub 2, ¿sí? Ya tengo la segunda variable de desempeño. Finalmente, tengo la salida, que son sensores. Normalmente, los sensores que se ponen en tanques son sensores de nivel, ¿sí? Entonces, lo que van a estar observando no es el volumen, sino van a estar observando la altura. Ahora, la altura de cada uno de los tanques es también una proyección del vector de variables de estado, B1 y B2, solamente que están afectados por el área, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Construimos esta matriz, que es parecida a una matriz de identidad, pero los coeficientes de la diagonal son 1 dividido el área de la sección transversal de cada tanque, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo obtengo una simulación de lo que darían estos sensores de nivel, ¿sí? De esa manera quedaron definidos todos los vectores y matrices de mi formulación en espacio de estados. Ya con esto puedo pasar al diseño de un sistema de control que utilice esta formulación estándar.